Muy bien, un gusto como siempre saludarles y hoy de manera especial doy gracias a mi buen Señor porque me permite iniciar esta secuencia de enseñanzas correspondiente al año 2021 y me siento dichoso, me siento privilegiado de poder abrir esta nueva brecha y deseando, por supuesto, como siempre, que este tiempo sea de bendición, tanto para cada uno de ustedes que están conectados en este momento, como para los que van a tener acceso a esta plataforma y particularmente a esta transmisión quizás a posterior. Así es que nuevamente pues mi deseo es que el Señor les continúe bendiciendo ricamente a cada uno de ustedes en este nuevo año y que el deseo de servir pueda permanecer en nosotros no intacto, sino que pueda acrecentarse, pueda aumentar ese deseo de servirle al Señor, ese deseo de poder serle agradable a Él. Bien, estaba cuando se me notificó que yo iba a ser el afortunado de arrancar en este nuevo año con esta enseñanza. Como siempre estaba preguntándole al Señor acerca de qué quería Él que les hablara. Y francamente me tardé quizás más tiempo de lo normal pensando en cuál era el tema que el Señor quería que pudiera abordar con ustedes esta tarde de sábado 2 de enero. Y al final el Señor me mostró un tema que espero sea relevante y sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Y como ya ustedes, la mayoría me imagino, si no es que todos, ya saben cuál es el tema, pero se los voy a anunciar oficialmente. El tema que vamos a abordar esta tarde se titula Las transiciones de la vida. Ese es el tema que nos va a ocupar en los próximos minutos y espero tener toda su atención y disposición de mente y corazón para que podamos juntos aprender, para que podamos juntos ser desafiados con lo que el Señor tiene que decirnos. Yo solamente soy un canal, soy un medio, pero creo que el Señor es quien quiere transmitir esta enseñanza a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, yo incluyéndome. Quisiera comenzar haciendo una pregunta y de hecho les prometo de antemano que no les voy a incomodar ni a molestar en el transcurso de la enseñanza con más preguntas. Solo va a ser esta única pregunta que quiero que me ayuden. Quiero oír sus voces, la participación de algunos y algunas de ustedes. La pregunta es, ¿qué entienden ustedes por una transición? ¿Qué es una transición? Me gustaría oír algunas opiniones. ¿Que está pasando por un cambio? Estar pasando por un cambio, muy bien. La palabra clave ahí es cambio. Gracias. ¿Alguien más? Que está por un proceso. Tiene desactivado el micrófono. Muy bien. ¿Alguien más? Proceso, Una cambio. transformación. Una Transformación, hermano. Muy bien. Otra palabra clave, transformación. De hecho, esa sería la meta de una transición, que hubiese una transformación no corporal, física, visible, sino en el mejor de los casos una transformación interna. Bien, solo una última opinión con respecto a la palabra transición. Un nuevo comienzo, hermano.
Muy bien, gracias Armando. Te veía ahí con tus neuronas ahí agitadas, ¿verdad? Pero al final te decidiste y gracias por aportar tu opinión. Implica un nuevo comienzo. De hecho, también cuando hablamos de transición, vemos como meta un nuevo comienzo. Esa debería ser la meta de cada transición. Pues bien, muchas gracias, muy amables ustedes en aportar sus opiniones. Me hubiera gustado oír cada una de las voces de los que están conectados, pero por el momento, pues, le repito, le agradezco mucho por su participación y déjenme decirles que todos los que opinaron están muy, pero muy ubicados, como siempre. Siempre he escuchado buenas respuestas de ustedes. Por eso es que a mí me gusta preguntarles. De hecho, cuando lo hacíamos presencial, ustedes saben que siempre me gustaba preguntarles. Ahora a través de este medio a veces como que no se, a veces cuesta para ponernos de acuerdo, a veces como que nos atenemos unos a otros y decimos, no, que conteste fulano, que conteste mengano, y a veces nos privamos de participar y privamos al que está dando la enseñanza de escuchar las opiniones muy buenas de ustedes. ¿Qué es una transición? La definición que yo traigo no es nada novedosa, no es nada diferente a lo que ustedes han dicho. Una transición es un proceso de cambio. Interesante, fue lo que ustedes dijeron. Es un proceso de cambio entre una etapa y otra, o entre una experiencia y otra. Sería una definición sencilla, práctica de lo que es transición. Y ahí, claro, yo en mis notas voy a agregar también lo que decía Armando, que tiene como fin un nuevo comienzo. Yo lo voy a agregar aquí en mis notas porque me gusta eso que dijo Armando. Si queremos un ejemplo práctico, aunque lo vamos a retomar más adelante de una transición, sería, por ejemplo, cuando un estudiante se cambia de una escuela a otra, de un colegio a otro. Ese tiempo que va a tardar esta señorita o este jovencito en adaptarse a su nuevo colegio, escuela, a sus nuevos compañeros, a sus nuevos profesores, ese tiempo que va a tardar ese proceso se llama transición. Existen dos categorías generales de lo que son las transiciones. Tenemos transiciones personales y tenemos colectivas. Yo creo que no necesitamos explicar esas dos palabras, ¿se entienden? Transiciones personales y transiciones colectivas, o sea que afectan ya a varias personas a la vez. Tanto en una como en otra categoría, podemos identificar algunos tipos de transiciones. No son todas las que yo voy a mencionar y no en todas las que voy a mencionar voy a detenerme, pero sí quiero mencionar algunos tipos de transición, repito, que están abarcadas en la categoría personal y la categoría colectiva de transiciones. Tenemos, por ejemplo, transiciones fisiológicas, que esto nos habla o involucra cambios físicos, cambios hormonales en la persona. Quizás los ejemplos más fáciles que podría mencionarles es el caso de la adolescencia, que ya lo vamos a retomar más adelante y vamos a hablar un poquito más acerca de esa transición, pero también la transición llamada menopausia, que por supuesto la experimentan las mujeres arriba ya de los 40 años. No hay una edad así bien marcada, pero sí arriba de los 40 años las mujeres experimentan esa transición que se llama menopausia. Tenemos también otro tipo de transición que sería las transiciones académicas, y aquí incluye lo que le mencionaba, el cambio de un colegio a otro, pero también podríamos mencionar el caso de cuando se pasa de un nivel académico a otro. Quizás el más marcado sería de la educación media a la educación superior. Creo que esa transición es un tanto más
más notoria, más marcada, más identificada. Tenemos también jóvenes, hermanos, hermanas, tenemos también otro tipo de transiciones que son las transiciones políticas. Y note que estoy mencionando los tipos de transiciones que son más conocidas por todos nosotros. Las transiciones políticas, yo creo que estamos familiarizados con este tipo de transiciones que se da cuando hay cambios de autoridad en un país. Nosotros, por ejemplo, estamos en la antesala de una transición más. El próximo mes se van a elegir las autoridades legislativas y municipales, y eso conlleva una transición que genera hoy desde ya está generando muchas expectativas a nivel de nación y quizás a nivel mundial, porque aunque somos un país muy pequeño, pero a pesar de eso los ojos del mundo están puestos en nuestro país. Y así pudiéramos mencionar otros tipos de transiciones, como transiciones culturales, transiciones geográficas, o sea, cambio de residencia, transiciones religiosas, que podría incluir cambio no necesariamente de religión, pero sí cambio de iglesia local por diferentes razones que no vamos a mencionar. Podríamos también pensar en transiciones económicas, que creo que esto ha sido un poquito sonado a consecuencia de esta pandemia que se originó el año pasado. Entonces, en cuanto a los tipos y categorías de transiciones, algunos ejemplos prácticos, o sea, mucho más prácticos de transiciones sería, por ejemplo, que le mencionaba cambio de escuela, cambio de residencia, aunque no sea, aunque no incluya cambio de ciudad, pero yo creo que algunos de nosotros hemos pasado por estas transiciones, cambios de residencia, aunque nos cambiamos de un barrio a otro, de una colonia a otra, de un caserío a otro, pero ese proceso que tardamos en adaptarnos a los nuevos vecinos, a la nueva casa. Eso es una transición que muchos hemos vivido. Yo siendo un niño, siendo un jovencito, viví muchas transiciones porque nos cambiábamos seguido de barrio y de casa, y eso genera una serie de conflictos emocionales. Pero también podemos mencionar otro ejemplo de transición que se da cuando nos cambiamos de empleo, nos cambiamos de trabajo. Para algunos es más difícil que para otros tener que cambiar de trabajo. Algunas veces el cambio es para mejorar, otras veces el cambio es para empeorar, y otras veces a lo menos el cambio quizás es un tanto, ¿verdad? Así horizontal. No hay ni mejoras, ni se empeora. Pero igual, hay una transición cuando nos cambiamos de empleo, de trabajo, de profesión, quizás de oficio. ¿Y qué diríamos de cuando hay una ruptura amorosa, jóvenes, cuando un noviazgo llega a su final? Y de hecho, aunque ese es otro tema, pero yo siempre he dicho que en el noviazgo existe el divorcio, y pues, ¿verdad? Y es mejor que se dé una ruptura en el noviazgo y no una ruptura en el matrimonio. Yo lo prefiero. Si va a haber una ruptura, aunque hayan heridas y todo lo que querramos pensar, pero lo que sí es cierto es que al finalizar un noviazgo hay una etapa de transición. Yo me atrevo a decir que la mayoría, quizás no voy a decir todos, porque en algunos casos, quizás aunque sea casos muy remotos, quizás una señorita o un joven después de un noviazgo fallido, y quedan traumas y dice: yo no vuelvo a tener novio o no vuelvo a tener novia. Y quizás en algunos escasos casos, valga la redundancia, se pueda dar eso, pero en la mayoría de los casos, aunque quizás la joven o el joven diga eso, quizás con su boca, o quizás lo piense, pero no se cumple. Llegará un momento en que llegará un nuevo valiente, una nueva valiente, y se va a iniciar otra etapa de noviazgo. Entonces, pero hay una transición entre lo que dura el terminar una relación y comenzar otra. Hay una transición que hay que vivirla, que hay que superarla, hay que sobrellevarla.
¿Y qué no diríamos ya de un divorcio? Claro, hablar de un divorcio entre el pueblo de Dios creo que es inconcebible, pero si somos realistas, hermanos, también dentro del pueblo de Dios, también dentro de la iglesia del Señor, se han dado, y quisiera decir que ya no, pero se seguirán dando divorcios, y un divorcio genera una transición un tanto más dolorosa, un tanto que tiene más secuelas que una ruptura en el noviazgo. ¿Y qué no diríamos también de una transición, de la transición que genera el cambiarnos de una iglesia local a otra? Y como decía antes, por diferentes razones, alguien podría cambiarse de iglesia local y eso genera una transición a veces dolorosa, a veces triste, porque sobre todo cuando son los hijos que tienen que ser llevados por sus padres a otra iglesia que ellos no conocen y tener que volverse a relacionar con nuevas personas, amigos, amigas que no conocían antes. Entonces esa transición como que es un tanto difícil. ¿Qué no diríamos también de la transición de una estación a otra, quizás de verano a invierno o de invierno a verano, que es la que acabamos de pasar recientemente? Por cierto, como que el invierno estaba un tanto empoderado y no quería darle paso al verano y había ahí una estira y encoge hasta que al fin pudo comenzar la época seca. Entonces, y tuvimos esa transición un poquito llena de incertidumbre. Y por qué no pensar quizás en un último ejemplo, la transición de un año a otro, que básicamente ahorita estamos en esa transición, aunque es menos perceptible, quiero ser honesto, es menos perceptible de no ser por el aspecto cultural de cada país y de nuestro país, de no ser porque estamos acostumbrados que, claro, en este año fue menos por la misma situación pandémica que vivimos, pero estamos acostumbrados que el 31 de diciembre a las 12 de la noche hay abrazos, hay comida, hay bebida, bueno, no alcohólicas en el caso de los hogares cristianos, pero hay una serie de emociones encontradas, cosa que no sucede a las 12 de la noche de ningún otro día del año, sino que es exactamente el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Pero ustedes decían, no hay nada místico que suceda ahí, no hay nada hasta mágico que suceda después de las 12 de la noche del 31 de diciembre. Y comienza el 1 de enero sin mayor novedad, pero como la cultura misma nos ha enseñado, entonces todo, yo no sé si les pasa a ustedes, pero que emocionalmente como que arrancamos un poquito, ¿verdad? Sin muchas ganas el 1 de enero, aparte de que algunos desvelados, otros con una severa indigestión, otros con los bolsillos vacíos y quizás la tarjeta sobregirada porque nos tiramos la casa por la ventana. Entonces hay eventos, hay situaciones que hacen esa transición un poquito para unos más difícil que para otros. Hay un psicólogo reconocido de nombre Michael Mantei, y este psicólogo escribió lo siguiente en relación a este tema que estamos abordando. Él dijo, no existe, dijo él, la transición positiva o negativa. Dice, el cambio depende integralmente de nuestra forma de pensar. ¿Qué quiso decir este psicólogo? ¿Qué significan estas palabras? Que la forma como nosotros manejemos, hermanos, señoritas, jovencitos, las transiciones de la vida, de eso va a depender el impacto que vamos a recibir de tal o cual transición. Aquí juega un papel muy importante la resiliencia, que es una palabra que se puso muy moda durante la pandemia, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es sencillamente la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a diferentes experiencias, o si queremos es la flexibilidad o la adaptabilidad del ser humano a diferentes circunstancias y quizás específicamente adversas o contrarias, difíciles.
Lo contrario a la resiliencia sería la rigidez, la inflexibilidad y la negatividad. Sería lo contrario a la resiliencia. Pero si somos resilientes, podremos hacerle mejor frente a las transiciones de la vida. Dicho esto, a manera de introducción, entonces yo quiero dar paso a considerar a lo menos 6 transiciones que experimenta el ser humano en general. Son muchas más que estas 6, por supuesto, pero solo quiero que consideremos 6 en esta tarde. Yo sé que todos nos vamos a sentir identificados con cada una de estas transiciones. ¿Cuál es la primera transición que vamos a ver? Y pon atención, porque si ponen atención en esta primera, se van a dar cuenta que la última que vamos a ver tiene mucha relación con esta, con la cual vamos a comenzar en esta tarde. Y la primera transición del ser humano es el nacimiento. Es el nacimiento. De hecho, el versículo que tenemos como base se encuentra en 1 Corintios 13:11. Ya vamos a leerlo un poquito más adelante. Por el momento quiero que busquen conmigo ahí en sus Biblias en el Salmo 22, versículo 10. Salmo 22 y versículo 10. Hablando de esta primera transición llamada el nacimiento. El Salmo 22:10 dice así en nuestra versión Reina Valera: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Quiero leer este mismo versículo en la nueva versión internacional. Y la NBI dice así en el Salmo 22:10: fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Eso dice la nueva versión internacional. Ahora, es interesante que esta es la primera transición que el ser humano experimenta, que es del vientre de su madre al mundo exterior. Por supuesto que esta es la única transición de la cual nadie tiene recuerdos, a no ser por el testimonio fidedigno, por los relatos fidedignos de nuestros padres, particularmente de nuestra madre. No tendríamos ninguna información y menos ningún recuerdo de la transición que vivimos cada uno de nosotros cuando nacimos, cuando pasamos de estar ahí resguardaditos y bien calientitos en el vientre de nuestra madre, bien empacaditos, a salir al mundo, a llegar al mundo exterior. O no sé si alguno de ustedes se acuerda de lo que sintió cuando nació. Si alguien se acuerda, por favor, ahí cuéntenos, porque entonces sería un caso excepcional. Pero la verdad es que no hay ningún ser humano que pueda recordar, que pueda describirnos lo que sintió en el momento que nació. Como digo, nuestras mamás nos han contado. De hecho, algunos de nosotros, por lo que nos han contado nuestras mamás, como que no queríamos dejar el vientre. Algunas de nuestras mamás les dimos problemas a la hora de nacer, porque nos resistíamos y no queríamos salir, no queríamos dejar la zona de confort del vientre de nuestra mamá y llegar al mundo exterior, llegar a un mundo desconocido. Lo cierto es, hermanos, jóvenes, señoritas, varones, que esa es la primer transición que nosotros experimentamos, el nacimiento. Pero si vamos nuevamente al versículo que leíamos en el Salmo 22:10, lo precioso es
que el Señor nuestro Dios tuvo el control, y no solamente el control, sino el cuidado exhaustivo, minucioso de nuestra vida, aún estando en el vientre de nuestra madre. Y al llegar al momento de esa transición, de que salimos del vientre de nuestra mamá para ver la luz del sol y para comenzar a enfrentar todas las demás transiciones que, como ya vamos a ver, tenemos que enfrentar y tiene que enfrentar el ser humano. Entonces, la primera transición es el nacimiento. Y ahora vamos a ver la segunda transición, que aquí sí, a diferencia de la primera, creo que todos nos vamos a identificar. La segunda transición es la transición llamada la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Pues la adolescencia no es otra cosa que el paso o el cambio de la vida de la infancia o de la etapa de la infancia a la etapa de la adultez. Esa es la adolescencia. Algunos especialistas en la materia, digo algunos especialistas porque yo no soy especialista, pero algunos que han estudiado más esta situación identifican tres tipos de adolescencia. Identifican la adolescencia temprana, por ejemplo, que es la que anda de los 10 a los 13 años. Pero también está la adolescencia media o la adolescencia normal, diríamos, que anda entre los 13 y los 17 años. Y también está la adolescencia tardía, que anda entre los 17 y los 19 años. Ahora, esta es la primera transición bien marcada que todos recordamos, y algunos de ustedes están viviendo esa etapa precisamente en este momento. No importa si sea la adolescencia temprana, la media o la tardía, pero algunos están en este momento viviendo esa transición llamada la adolescencia. Ahora sí quiero que vayamos al versículo que tenemos como base, pero que lo vamos a usar acá en este punto, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11. 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11. Y dice así 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, y noten las palabras del apóstol Pablo, no voy por supuesto, a detenerme todo el tiempo que quisiera en analizar cada una de las palabras de este versículo, pero sí es bueno que le demos atención a lo que dice Pablo ahí. Dice, cuando yo era niño, o sea, tiempo pasado, dice, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pablo está describiendo la etapa de la infancia, pero también está enumerando algunas características propias de esa etapa de la infancia, que son comunes en cualquier niño, de cualquier nacionalidad, de cualquier cultura, que hable cualquier idioma, que practique cualquier religión. Son universales estas características. Note lo siguiente. Dice, más o pero si queremos, pero cuando ya fui hombre, dice el apóstol Pablo, pero cuando ya fui hombre, dejé, y note esa palabra, dejé lo que era de niño. Ese verbo es importante ahí, el verbo dejar. Es importante que le demos suficiente atención ahí en ese pasaje, porque algunos se resisten a dejar la etapa anterior, lastimosamente, y eso es lo que hace más dolorosa una transición, cuando nos resistimos a pasar de una etapa a otra, de una etapa que ya llegó a su fin, pero algunos nos aferramos, y no solamente hablando de un niño
que está pasando a la etapa de la adultez, porque hay casos, hermanos, que de personas que se aferran a la infancia y llegan a cumplir quizás mayoría de edad, pero su comportamiento y su forma de pensar no refleja la nueva etapa a la cual han pasado, sino que todavía están aferrados a la infancia, todavía piensan como niños, todavía actúan como niños, todavía, bueno, viven como niños. Sin embargo, Pablo dice que él dejó lo que era de niño cuando pasó a la etapa para ser un hombre. La palabra adolescencia significa adolecer. Y la palabra adolecer significa padecer o sufrir. De hecho, en la década de los 80, 90, salió una serie de televisión que quizás algunos que ya pasamos de los enta, tal vez se acordarán, se llamaba Ay, cómo duele crecer. Por cierto, una serie que fue muy popular en su tiempo. Ay, cómo duele crecer. Y si hacemos un poquito de análisis, por lo menos el título de esta serie tiene mucha realidad, mucha aplicabilidad, porque el proceso de la transición llamada adolescencia se vuelve un tanto dolorosa para algunos más que otros. Es en esta etapa donde tenemos que darle la vital importancia a la supervisión y ministración de los padres o de personas que están a cargo del adolescente. Es en esta etapa donde el adolescente, donde la persona necesita toda la atención posible de los adultos que están a su alrededor. Pues de esto dependerá, de cómo se maneje esta transición de la adolescencia, dependerá de que algunos aprueben o reprueben esta transición de la adolescencia. Yo tengo que ser serio y honesto en esta parte, hermanos. Lamentablemente, y los que ya son también, tienen un poquito de más años, o sea, somos menos jóvenes que los demás, podremos conocer casos de muchachas y muchachos que no lograron aprobar esta etapa de la adolescencia. Algunos muchachos en esta etapa es cuando se descarriaron. Yo tristemente conozco familias cristianas que cuando que tenían a sus hijos que eran niños, eran pequeños, todos iban juntos a la iglesia y servían al Señor, pero cuando llegó la adolescencia, por no saber administrar o manejar esta transición, algunos de estos muchachos se apartaron del Señor. Y quisiera pensar que algunos solamente dejaron de ir a la iglesia, pero en el peor de los casos, algunos se descarriaron completamente. Es esta etapa de la adolescencia, la etapa o la edad de las locuras y la rebeldía. Los que ya pasamos por ahí, podemos recordar, hermanos, cuántas locuras cometimos o cuántas locuras pudimos haber cometido si no es que el Señor a algunos nos alcanzó en esa etapa. Bueno, yo en mi caso fui afortunado, dichoso, que el Señor me rescató, me salvó en plena adolescencia, apenas tenía 14 años y no crean que iba por buen rumbo a esa altura de mi vida. Entonces, repito, y quiero recalcar, es en esta etapa, en esta transición de la adolescencia que algunos de ustedes están, es donde necesitamos como padres, como adultos, como líderes en la iglesia, estar mucho más pendientes de lo que hacen y no hacen nuestros adolescentes, porque esa etapa es importante. Podemos decir quizás también con mucha propiedad, que ya cuando un muchacho pasa esa etapa de la adolescencia y la superó y sobrevivió, podemos decir si queremos
que ya pasó la peor parte. No significa que no vendrán otras transiciones y no significa que a uno de 30, de 40, de 50, de 70 o de 80 o de 90 años no puede descarriarse. No, no estoy diciendo eso. Bueno, de hecho, también los expertos hablan de la segunda adolescencia que se da entre los 40 y los 50 años por ahí. Y también en algunos casos, algunos que ya habían sobrepasado la primera adolescencia, cuando llegan a los 40, tienen serios problemas porque vuelven a revivir algunas cosas que vivieron cuando eran adolescentes y algunos tampoco pueden aprobar bien esa transición. Pero de eso no vamos a hablar ahorita. Entonces, estamos hablando de la segunda transición que se llama la adolescencia. Pero pensemos en la tercera transición. La tercera transición de la vida, jóvenes, hermanos, es la independencia económica. La independencia económica. Ya vamos a leer algunos versículos ahí para apoyar esta transición. Déjenme decirles que todo ser humano nace siendo 100% dependiente de sus padres, de los abuelos, de los tíos y de todos los que están en su entorno familiar. Un niño recién nacido depende al 100% totalmente, no puede valerse por sí mismo, ni siquiera alimentarse, mucho menos moverse, nada en lo absoluto. Ahora bien, en la medida que el niño va creciendo, gradualmente comienza a ser un poco menos dependiente y un poco más independiente. Claro, estamos hablando del hecho de que ya un niño, por ejemplo, de 1 año, 2 años, puede ya tomar el plato, quizás el tenedor, la cuchara, y por supuesto depende del tipo de enseñanza, aprendizaje que haya tenido. Pero no voy a hablar de ese tipo de independencia, porque como ya les anuncié, quiero hablarles de la independencia económica. No existe acá una edad definida o marcada que podamos decir a esta edad el hombre o la mujer debe tener independencia económica. De hecho, algunos la alcanzan antes que otros y algunos otros son obligados a alcanzarla o a buscar la independencia económica. De casos, por ejemplo, de muchachas, de muchachos que a temprana edad sus padres les dijeron, mira fulanito, menganita, hasta aquí te pude ayudar con tus estudios. Algunos quizás tercer grado, sexto grado, noveno grado y otros quizás a bachillerato. Mira, hasta aquí te ayudé, ahora busca trabajo, para que vos puedas valerte por ti mismo, si querés seguir estudiando, te puedas costear tus estudios. Yo conozco personas así y no dudo que también ustedes conocen a jovencitas, jovencitos que a temprana edad forzadamente han tenido que lograr su independencia económica. Pero hay otros que sin tener que haber sido impulsados o forzados ellos mismos por su misma iniciativa y quizás por otras circunstancias, quizás han logrado muy jóvenes su independencia económica. Quizás algunos comenzando la universidad, otros quizás a mitad de la carrera, les salió un trabajito ahí y tuvieron que sacrificarse llevando a la par sus estudios y su trabajo, pero eso les permitió lograr la independencia económica. No hablo de la independencia emocional, eso es otro asunto. Yo creo que siempre el hijo y la hija deberá acudir de cuando en vez y de vez en cuando a sus padres para un consejo, para una ayuda. Pero estoy hablando de la independencia económica. Ahora, quiero que veamos esta cita en relación a esta transición de la independencia económica. Quiero que busquen, por favor, Salmo 128, versículo 2. Salmo 128 y el versículo 2. Y el Salmo 128, versículo 2 dice así:
cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Ahora note, y nuevamente, no tengo todo el tiempo que quisiera para explicar como me gustaría explicar ese versículo, pero solo así, a grandes rasgos, quiero que se fijen lo que dice el salmista. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. Entonces, ¿para quién es la bienaventuranza? Para aquel que come el fruto del trabajo de sus manos. En otras palabras, una jovencita o un jovencito desde este punto de vista no es bienaventurado porque está comiendo el fruto de el trabajo de las manos de sus papás. O sea, sus papás es quienes le mantienen. Le pagan la universidad, le pagan el colegio, la ropa que se pone, el calzado que calza, papá, mamá, tuvieron que trabajar para proveerles eso, proveerles techo, alimentación, etcétera. Pero llega un punto en que el joven o la joven alcanza esta bienaventuranza. ¿Cuándo lo alcanza? Cuando se cumple lo que dice ahí, cuando comienza a comer el trabajo del fruto de sus manos, cuando alcanza la independencia económica. Ahora, pero ¿cuál debe ser la actitud de una señorita o de un joven cuando alcanza la tan anhelada independencia económica? Solo quiero que veamos otro versículo. Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Proverbios capítulo 3 y versículo 9. Y dice Proverbios capítulo 3 y versículo 9 así. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Este es un principio que cada uno de los jóvenes que logran su independencia económica no deberían pasar por alto. Honrar al Señor con sus bienes. ¿Y por qué no decirlo? Honrarlo con sus diezmos, con sus ofrendas. Poder comenzar a aportar para la obra del Señor de lo que ellos están obteniendo fruto de su trabajo, de su profesión, de su oficio, de lo que han estudiado o para lo cual se han preparado. Entonces, esta transición realmente es muy bonita, jóvenes, es muy bonita. Los que la hemos vivido ya, les digo, es muy bonita cuando comenzamos a calzarnos y a vestirnos, pero como fruto de nuestro trabajo. Pero pasemos ahora a la cuarta transición. Ahora pensemos, y por supuesto, hemos ido así rápido porque no es mi intención quedarme mucho tiempo ahí, y aunque fuera mi intención, no tengo todo el tiempo disponible, pero quiero que veamos esta cuarta transición. Algunos posiblemente les va a palpitar el corazón más aceleradamente, y es el matrimonio. El matrimonio. Esta es una de las transiciones a la cual todo ser humano, hombre o mujer, dicen algunos que más las mujeres que los hombres, pero yo creo que hombres y mujeres anhelan llegar tarde o temprano. Temprano o tarde, anhelan llegar a esta transición del matrimonio. O sea, el paso de la vida de solteros a la vida de casados. El soltarse de el calorcito de mami y de papi. El dejar el nido maternal o paternal para embarcarse en un viaje con una persona diferente a la que se conoció quizás hace un par de años. Entonces, esta transición, hermanos, es una de las más gratificantes, o a lo menos debería ser, porque tristemente para algunos el matrimonio se ha vuelto una transición dolorosa, trágica, que de la isla de la fantasía se vuelve a Fuga de Alcatraz para algunos. Pero la verdad es que, repito, para los hijos de Dios, esta debería ser una de las transiciones preciosas y anheladas, soñadas. Quiero que vean conmigo, por favor,
Hebreos capítulo 13 y versículo 4. Hebreos capítulo 13 y versículo 4, un versículo que creo que la mayoría conocemos. Dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Y note nuevamente, honroso sea en todos, no hay excepción, en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, o sea, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En otras palabras, los fornicarios y los adúlteros se las verán con el Señor más temprano que tarde. Pero el matrimonio es una honra para los contrayentes, una honra para la familia de ambos, una honra para la iglesia a la cual pertenecen, una honra para la sociedad a la cual pertenecen, como si fuera poco, una honra para el Señor. Pero quiero que veamos otro versículo, Proverbios 18:22. Proverbios capítulo 18 y versículo 22. Otro versículo muy famoso. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso dice Proverbios 18:22, aunque algunos humorísticamente o maliciosamente lo han parafraseado y para que diga que el que haya esposa haya el bien y problemas también, pero es una versión viciada. Pero aquí mi Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Quiero decirles, hermanos, que tampoco existe una edad definida en cuanto a esta transición de el matrimonio. Es decir, ¿a qué edad es la más apropiada para casarse? Preguntarán algunas señoritas, algunos jóvenes. La verdad, no existe una edad así esculpida en piedra. Sin embargo, hay algunas recomendaciones. Yo en lo personal, yo recomendaría una edad, digamos, deseable para una señorita que para contraer matrimonio andaría entre los 24 y los 27 años. Repito, una edad recomendable. No es algo así, ¿verdad? Rigurosamente que tiene que ser así. Para un hombre, desde mi punto de vista, una edad recomendable para poder casarse andaría entre los 25 y los 30 años. Quizás podía variar un poquito menos, un poquito más, pero sí no recomendaría una diferencia muy abultada, ni hacia abajo ni hacia arriba. Creo que andaríamos ahí con la mediana. Pero, hermanos, más importante que la edad, porque de hecho yo creo que hay otras circunstancias que hay que valorar, no solamente la edad, solamente por dar un dato en cuanto a edad, pero más importante que la edad para llegar a esa transición del matrimonio es la voluntad y el tiempo de Dios para nuestra vida. Hay algo que siempre yo les he dicho a los jóvenes con quienes he tenido la bendición de compartir. Una cosa es la voluntad de Dios y otra cosa es el tiempo de Dios. Creo con todo mi corazón y por la autoridad de la palabra y por el conocimiento de la palabra, que es la voluntad de Dios que toda señorita y todo joven se case. Pero Dios tiene un tiempo para cada uno y para cada una. Y no basta con decir, no, si voy a casarme porque es la voluntad de Dios que me case, pero hay que buscar el tiempo de Dios, el plan de Dios, si queremos, específico para cada señorita y para cada jovencito. Entonces, quizás podemos decir que esta, como dije antes, que esta es una de las transiciones un poquito más así, ¿verdad? Más soñadas, más anheladas. Algunos y algunas quizás lo externan, quizás con sus amigos, otras y otros más discretas y discretos, más callados y calladas. No lo dicen, pero lo piensan, lo sueñan ahí en su intimidad. Pero pensemos en la quinta y penúltima transición. Esta no quería incluirla, francamente. No quería incluirla,
pero el Señor me mostró que debía incluirla. Y esta transición se llama la muerte. Esta es la transición a la cual nadie aspira a llegar o experimentar. O dígame si entre los que me están escuchando ahorita hay alguno que ha estado haciendo planes para el 2021. En el 2021 sería un buen año para morir. ¿Habrá alguno de ustedes que ha hecho planes para morirse en el 2021? Yo creo que no, sin preguntarle, sin oírle su respuesta, yo creo que no. Creo que han hecho planes de todo un poco, ¿verdad? Algunos quizás sentimentalmente, otros académicamente, otros eclesiásticamente, otros familiarmente, pero ninguno de nosotros ha hecho planes para morir. ¿Por qué razón? Porque la muerte no responde al diseño divino. No fuimos diseñados para la muerte, sino para la vida. Quiero que vean conmigo este versículo también no menos conocido de Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Hebreos capítulo 9 y versículo 27, el cual dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, esta transición, repito, nadie la busca, nadie la anhela, nadie la pone en la agenda, nadie la marca en el calendario. Pero déjeme decirle, aunque es una transición que nadie quiere, nadie busca, sin embargo, para los hijos de Dios, esta transición, y no digo que estemos planificando eso, ¿verdad? Que estemos pensando en la muerte, pero realmente para los hijos de Dios, esta transición no debería espantarnos, no debería asustarnos. Yo creo que en alguna manera los creyentes de convicción estamos seguros que vamos con el Señor, como ya vamos a ver el versículo que tenemos ahí para leer, pero en alguna manera quizás los que son solteros piensan, ¿verdad? Y yo ni siquiera me he casado y bueno, y a veces cuando piensan en la venida del Señor, hasta en eso ponen que Señor, por lo menos permíteme, Señor, que me case primero y después ven a llevarnos. Pero los que somos casados, y bueno, y ya tenemos hijos, en alguna manera, pues quizás pensamos, Señor, me gustaría conocer mis nietos. Por lo menos es el caso de este servidor, aunque admito que estoy listo para ese viaje, porque en el momento que el Señor decida, por supuesto. Pero allá en el fondo también tengo un anhelo, ¿verdad? Quisiera conocer mis nietos. Pero la verdad es que, hermanos, esta transición de la muerte no debería asustarnos, por el contrario, debería llenarnos de esperanza, como el mismo apóstol Pablo lo dice en la carta a los Filipenses capítulo 1 y versículo 21, que creo que algunos también sabemos de memoria, donde Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el creyente, entonces, para el hijo, para la hija de Dios, esta transición tan no deseada, no planificada, llamada la muerte, es o deberíamos verla así, como dice el apóstol Pablo, como una ganancia. De hecho, creo que es la ganancia más grande porque es la transición que nos lleva a disfrutar plenamente de la vida eterna, porque es la transición que nos permitirá estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Aquí le hemos adorado, le hemos servido por la fe, y cuando cerramos los ojos y oramos, algunos quizás nos imaginamos el rostro del Señor sonriendo, escuchándonos, pero más que eso no hemos alcanzado. Pero cuando llegue la transición de la muerte, entonces podremos ver cara a cara al Señor, aunque en lo personal, como lo he dicho otras veces, yo prefiero mejor que venga el Señor antes de llegar a esa transición. Solo Él sabe si me va a conceder ese deseo. Pues bien, para cerrar, veamos la última transición que creo, a mi juicio, que es la más importante, y es la transición del nuevo nacimiento. Por eso les dije que pusieran atención con la primera transición, porque les dije que la última tendría mucha relación con esta primera.
A diferencia de que en la primera fue un proceso físico y aquí en esta un proceso espiritual. Esta es entonces la transición más importante de todas porque afecta nuestra eternidad. Quiero que veamos 2 Corintios 5:17 y si lo saben de memoria, pues recitémoslo de memoria, donde Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la transición gloriosa del nuevo nacimiento. Y quiero llevarte también al Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 3, palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 y versículo 3, en su encuentro con Nicodemo del Señor. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, por supuesto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta, mis amados hermanos, esta es la transición que muchos desconocen y otros muchos confunden con una mera experiencia religiosa. Algunos quizás al ser interrogados, mira, ¿y tú ya naciste de nuevo? Ah, claro que sí. ¿Y cuándo? Ah, no, si yo desde que tenía tantos años me llevaron a la iglesia, yo estuve en la escuela dominical, yo desde Salacuna estoy ahí en la iglesia. Y entonces, y confundimos el nuevo nacimiento con nuestro ingreso a una iglesia o a una religión, cuando en verdad son dos cosas totalmente opuestas, totalmente diferentes. Y es que tengo que decirlo, podemos ser parte de cualquier iglesia local, la que querramos, la que escojamos. Podemos ser parte de cualquier iglesia local sin haber nacido de nuevo. Pero no podremos jamás ser parte del reino de Dios, como Jesús le dijo a Nicodemo, sin el nuevo nacimiento. Esta transición gloriosa que va de la vieja a la nueva vida, como dice Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo sé que para algunos de los que me oyen y me ven, quizás esta transición no fue muy notable porque nacieron en hogares cristianos. Para los que no nacimos en hogares cristianos, podemos identificar mejor esta transición, pero de igual manera, repito, no hay transición más importante que la del nuevo nacimiento. En esta tarde, este día, a esta hora, yo estoy por finalizar esta enseñanza, pero no puedo finalizar sin decir esto. Si entre los que me escuchan ahorita, o quizás otros que me van a escuchar y ver después, hay alguien que al hacer un análisis introspectivo de su vida, de su experiencia, no ve en ninguna parte de su vida esa transición del nuevo nacimiento. Si quizás al hacer remembranza y dice, bueno, yo no recuerdo, ¿y yo cuándo fue que nací de nuevo? Yo me recuerdo que llegué a la iglesia, me llevaron a la iglesia desde pequeño, pero ¿cuándo fue que nací de nuevo? Si tú no puedes identificar esa experiencia gloriosa del nuevo nacimiento, esa transición gloriosa, yo creo que hoy es un buen día, hoy es un buen momento, es una buena oportunidad. Antes de finalizar, yo quiero hacer una oración y por supuesto, no voy a pedir obviamente que levanten la mano, no, pero sí voy a hacer una oración para que si alguno de los que, repito, me están viendo en este momento en vivo o algunos que me verán después, reconocen que no han experimentado esta transición del nuevo nacimiento, que quizás han sido practicantes de una religión y quizás hasta han servido en alguna área de tu iglesia local, pero reconoces que nunca has nacido de nuevo. Yo quiero guiarte ahora en una sencilla oración para que le pidas a Jesús que entre a tu corazón, que te salve, te perdone y te haga una nueva criatura y puedas experimentar la transición del nuevo nacimiento. Ora conmigo así. Señor Jesucristo, en este día, a esta hora, yo he sido confrontado con tu palabra y yo reconozco que ciertamente, aunque desde que tengo memoria he creído en ti, no he sido una mala persona,
he tratado de hacer las cosas bien. He asistido a la iglesia, pero reconozco que nunca he nacido de nuevo. Pero ahora yo quiero, Señor Jesús, pedirte que vengas a morar a mi corazón. Quiero recibirte ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. Y al inicio de este nuevo año, yo quiero comenzarlo siendo una nueva criatura. Y quiero experimentar esa transición hacia esa vida con propósito, a esa vida abundante que solo tú puedes dar. Señor Jesús, gracias por haber muerto en una cruz por mis pecados y haber resucitado al tercer día. Gracias por venir a mi corazón. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por hacerme una nueva criatura. En tu nombre te doy gracias. Amén. Muy bien, amados hermanos jóvenes y no tan jóvenes, muchas gracias por haberme aguantado estos minutos. Espero que en alguna manera haya contribuido a la bendición y a la edificación de cada uno de ustedes. Como siempre, mi anhelo es que el Señor les continúe bendiciendo abundantemente.